Muy bien, bienvenidos a este este webinar para líderes académicos organizado por Transforma University. Saludos desde la ciudad de Dallas, en Texas. Y es un gusto y es un privilegio llamar a muchos de ustedes amigos y esperamos que a muchos otros que los estamos conociendo también podamos llamarlos así. Por varios años hemos estado trabajando, movilizando estudiantes de colegios en América Latina a diferentes experiencias universitarias en universidades acá en los Estados Unidos, y obviamente en medio de esta situación que estamos viviendo, queremos ser un recurso, queremos decirles que este webinar se trata de ustedes, de líderes que están enfrente de equipos de trabajo, de personas, de padres, de estudiantes, y que seguro han tenido que ser probablemente, y nos incluimos dentro de malabares con el presupuesto, tratar de administrar relaciones con padres, con estudiantes, y queremos decirles que no están solos. Queremos que este espacio no solamente sea un espacio para entregar cierto contenido útil y práctico que les pueda ayudar, pero también que sea una comunidad donde se puedan expresar, donde puedan conocer a otros líderes de instituciones académicas y puedan colaborarse mutuamente. Una de las esperanzas que tenemos de este tipo de encuentros es que ustedes lleguen a conocerse y que a nivel local, a nivel nacional o incluso a nivel internacional podamos colaborarnos en medio de esta crisis que estamos viviendo. Así que a todos los que se están conectando, un gran abrazo. Gracias por hacer una pausa. Sabemos que ustedes tienen más cosas que hacer que asistir a un webinar como este y muchos otros webinars y reuniones Zoom o diferentes plataformas, pero gracias por detenerse y tomar este tiempo. Hoy día tenemos un invitado de lujo y no voy a decir más porque realmente quiero dejar a Fernando Altares, parte de nuestro equipo ahí en Argentina. Fernando, por favor, preséntanos a nuestro invitado de hoy. Bueno, muy buenos días a todos los que se fueron conectando. La verdad que tenemos un privilegio muy lindo ahora. Vamos a escuchar a una persona que ustedes se van a dar cuenta que es cálida, que es cercana, pero en 2 palabras tengo que contarles todo el bagaje de conocimiento y de experiencia que Dios le permitió tener a través de los años. Es decir que va a ser muy interesante lo que vamos a escuchar, pero no es solamente quién lo dice, sino desde dónde lo dice. Entre otras cosas, Félix es licenciado en Historia por la Universidad de Zaragoza, máster en Educación por Southwestern Baptist Theological Seminary ahí en Fort Worth, en Estados Unidos. Tiene un máster en Educación por la UNED de Madrid, diploma en Performance Coaching por el Newcastle College, profesor de la Escuela de Administración de Empresas de Barcelona. Podríamos seguir la lista, la Universidad Internacional de Cataluña y la Universidad de Centro Médico Bautista de Asunción. Es autor de muchos libros. Es un coach certificado por la Federación Internacional de Coaching, y para los que lo conocemos un poco más, es un mentor, es una referencia para muchísimos de nosotros. Por eso, bueno, podríamos seguir leyendo cosas, Félix, pero te queremos escuchar. No queremos perder mucho más tiempo, y estamos con las antenas bien paradas para sintonizar cómo podemos hacer un mejor manejo no solamente de nuestras emociones y de nuestras sensaciones, sino también pensando en que todos estamos al frente de personas, liderando equipos, y necesitamos estas herramientas que vamos a escuchar. Así que tenemos un ratito para escuchar a Félix Ortiz, directo desde España. Bienvenido, Félix. Muchísimas gracias. Gracias por darme el privilegio de poder compartir este tiempo con ustedes. A Fernando solamente se ha olvidado decir que soy cristiano, ¿verdad? Y bautista para más señas, pero aparte de lo demás, todo lo que ha dicho es cierto. Pero bueno, como has dicho todo lo académico y no has dicho que era creyente... No, perdón, Félix, pero quiero sí. reivindicarlo. No, claro. Es broma. Tendríamos todo un currículum ministerial para decir de Félix, y bueno, yo personalmente, no todos los que trabajamos con la juventud, con las nuevas generaciones, es el padre de muchos de nosotros, no por gran edad, sino por camino recorrido, por experiencia que tiene para darnos. Así que desde ese lugar también entendemos que Dios nos dice muchas cosas a través tuyo, Félix. Así que, gracias, más allá de que este sea
ambiente más que nos une lo académico, sabemos desde dónde va a venir tu exposición. Así que adelante. Muy bien, muchísimas gracias. Nuevamente es un privilegio poder compartir con ustedes. Comparto la preocupación que como docente tenemos. Doy clases en 2 universidades que han tenido que transformar en una semana todos los programas de presencial a virtual, y eso ha sido un estrés para todo el cuerpo docente, como seguramente lo ha sido para ustedes. Ha sido un estrés para los alumnos, y la mitad de nuestros alumnos son internacionales, provienen de América Latina y realmente están viviendo situaciones muy complejas. La crisis del COVID ha provocado 2 grandes tensiones, que son las que quisiera compartir con ustedes de una manera práctica. Por un lado, ha generado un increíble caos emocional, un increíble caos emocional. Hay una incertidumbre en cuanto a qué va a pasar en el futuro, cómo va a evolucionar médicamente, pero también económicamente la situación. Vamos a tener alumnos el próximo curso, vamos a poder manejar la situación económica. Hay un gran caos económico y un gran caos emocional, que es el primer punto que yo deseaba compartir con ustedes. Este caos emocional está provocado primero por la situación médica, pero posteriormente por toda la crisis económica y social que vendrá. Seríamos de plástico si no estuviéramos experimentando emociones, y emociones muy intensas y muy cambiantes. Pero la otra gran cosa que hemos detectado, no solamente en el ámbito docente, pero también en el ámbito de la Iglesia, es que hay un sentimiento de pérdida de control. Nos encontramos delante de una situación que no teníamos prevista, una situación que nos desborda y, lo que es peor, que es tremendamente incierta y no sabemos cómo va a evolucionar. Y esta pérdida de control es otra de las grandes cosas que estamos sufriendo. A mí lo que me gustaría es, de una forma práctica, pero breve, porque el tiempo así nos lo exige, poder compartir algunas herramientas que nos pudieran ayudar, en primer lugar, a manejar este caos emocional y poder ayudar a otros a manejarlo. Y en segundo lugar, intentar recuperar una cierta proporción de control en nuestra vida y en nuestra gestión. Así que en los 20 minutos que tenemos de tiempo, evidentemente no me voy a poder extender, simplemente voy a dar unas pinceladas, pero creo que son 2 temas tremendamente relevantes: emociones y control. Cómo podemos recuperar una cierta área de control en nuestra gestión y en nuestras vidas, y cómo podemos manejar este caos emocional y ayudar a otros a manejarlo. Si me permiten, me gustaría compartir la pantalla con ustedes para poder ser más didáctico a la hora de compartir estos principios. Entonces, supongo que se puede ver la pantalla, ¿verdad? Miguel, te tengo en perspectiva. Si tú me das retroalimentación, ¿se ve bien la pantalla? Bueno, entonces lo primero que, esta primera parte, quisiera compartir con ustedes la importancia de ayudar a gestionar las emociones. Y lo quiero hacer de una manera muy simple. Lo primero que es súper necesario es crear espacios donde las personas puedan ver legitimizadas sus emociones. Este tiempo es un tiempo emocional tremendamente duro, y es muy importante que nosotros, como líderes académicos, líderes en nuestros contextos, generemos espacios donde las personas realmente puedan expresar cómo se sienten y podamos dar legitimidad a esas emociones que las personas están viviendo y están experimentando. Porque no podemos negar las emociones están ahí, y las personas tienen una increíble necesidad de poder ventilar esas emociones, poderlas expresar. Necesitan que las personas que están en autoridad, como es nuestro caso, legitimemos y honremos sus emociones. En vez de quitarles importancia, a minimizarlas o incluso en ocasiones, como hemos llegado a escuchar, generar un sentido de culpabilidad, porque si experimentas emociones no eres un buen creyente, no tienes fe en Dios, no estás confiando lo suficiente en el Señor. Entonces, nuestra responsabilidad como líderes, y esto lo estamos haciendo incluso a nivel secular, la escuela donde yo estoy dando clases, la escuela universitaria, cada semana genera un espacio para que los estudiantes simplemente puedan ventilar sus emociones, para que haya alguien que les escuche, haya alguien que dé legitimidad a lo que están experimentando y les dé la posibilidad de sentirse honrados porque tienen derecho a sentir lo que sienten.
Entonces es importante que nosotros podamos generar estos espacios. El problema y el reto no es la emoción, sino cómo ayudamos a la gente a gestionarla. Si nosotros cortamos de raíz este momento donde la gente está ventilando, donde la gente está compartiendo, donde la gente tiene la posibilidad de decir cómo se sienten, si lo cortamos de raíz, minimizando, como decía antes, quitándole importancia, lo que estamos haciendo es impedir que esas emociones puedan ser bien gestionadas. Nuestro reto es ayudar a gestionar, pero no el reprimir las emociones de las personas. Entonces es muy importante que podamos generar estos espacios con el claustro de profesores, con los padres que tienen estas inquietudes y entre nosotros mismos que lo podamos compartir. Creo que es importante legitimizar las emociones de las personas porque Dios nos ha hecho seres emocionales. Las personas están experimentando algo de lo que no tienen que avergonzarse. Están experimentando algo que Dios les ha creado con esta dimensión. Si nosotros negamos la dimensión emocional, estamos de alguna manera cortando o estamos de alguna manera abortando algo que forma parte de la manera en que Dios los ha creado y los ha diseñado. Somos seres emocionales y no me cansaré de repetirlo. Lo importante no es experimentar emociones, sino lo importante es la gestión de las mismas para que no nos destruyan a nosotros mismos y no destruyan a las personas que están en nuestro entorno. Pero hemos de legitimizar las emociones porque Dios nos ha hecho emocionales. Después, porque como la Biblia nos enseña, Dios en la persona de Jesús experimentó sus emociones. Aquí tienen ustedes un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Mateo y dice que Jesús se llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse afligido y angustiado. Y entonces les dijo, me está invadiendo una tristeza de muerte. Yo creo que este pasaje, entre otros muchos que aparecen en las Escrituras, son tremendamente importantes. Porque aquí vemos a Jesús, Dios hecho ser humano, que está expresando sus emociones. Y fíjense un aspecto tremendamente importante. No está únicamente expresando sus emociones con el Padre, porque después le dice, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, sino que está siendo vulnerable y expresando sus emociones con sus amigos. En este caso, Pedro, Santiago y Juan. Dios hecho ser humano es vulnerable y expresa su carga emocional no solamente al Padre, sino también a sus amigos. Y creo que esto es una enseñanza para nosotros nuevamente de la importancia de dar legitimidad y espacio para que las emociones puedan ser compartidas. Ustedes conocen el pasaje en que Jesús se encuentra delante de la tumba de Lázaro y ¿qué es lo que hace? Llora, ¿verdad? Y llora cuando sabe que en cuestión de minutos va a resucitar a Lázaro. ¿Pero por qué llora? Llora porque esa es la actitud normal de un ser humano delante de la pérdida, llorar. Y Jesús lo hace en público y Jesús no se avergüenza en público de expresar cómo se siente. Y el resto de la gente dice, mirad cuánto lo amaba, ¿verdad? Finalmente, todos conocemos el pasaje en que Jesús en la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y nuevamente, públicamente, está expresando esa emoción tan profunda de sentirse abandonado por Dios. Pero fíjense que los evangelistas no se avergüenzan de expresar eso. Los evangelistas dan espacio. Los evangelistas honran estas emociones. Y creo que es muy importante ver que Jesús expresa sus emociones porque de esta manera Dios, hecho hombre en la persona de Jesús, está legitimando las experiencias y las realidades emocionales de las personas. Y creo que nosotros debemos de generar nuevamente este espacio donde las personas puedan ventilar, puedan compartir sus emociones y se sientan honrados, escuchados y legitimizados en lo que sienten. Finalmente, en este sentido de la importancia de legitimizar las emociones, tenemos que los personajes de la Biblia experimentaron emociones y las expresaron. Aquí tenemos las palabras del profeta Jeremías después de que hay una crisis nacional en Judá. Judá desaparece como nación, el templo ha sido destruido, van a ir a la cautividad de Babilonia, ya no hay esperanza para el pueblo
Y aquí ven ustedes lo que expresa el profeta. Me han machacado los dientes, me han revolcado en el polvo, me han secuestrado la paz y hasta he olvidado la dicha. Pienso que estoy sin fuerza, que se ha agotado del todo mi esperanza en el Señor. Recuerdo mi pena amarga, que es ajenjo envenenado. Me acuerdo constantemente y se me derrumba el ánimo. Lo que quería compartir con ustedes es que hay muchos más personajes que voy a obviar simplemente por una cuestión de tiempo, pero lo que me gustaría que vieran es que debemos de legitimizar las emociones de las personas, que debemos de darles espacio, que debemos honrarlas, que no debemos minimizarlas, que no debemos de quitarles importancia, pero que de forma práctica debemos ayudar a las personas a gestionarlas. ¿Por qué legitimizarlas? Porque Dios nos ha hecho emocionales. ¿Por qué legitimizarlas? Porque Jesús, el hombre por excelencia, el prototipo de lo que un ser humano es, expresó sus emociones en público y la palabra de Dios nos las honra. ¿Por qué legitimizar las emociones? Porque las personas de la Biblia expresaron abiertamente sus emociones ante Dios y ante otros, y todos conocemos, ya para acabar este aspecto, a los salmos imprecatorios, ¿verdad? Y cómo en los salmos podemos ver todas las gamas de emociones. Entonces, el reto para nosotros no es el tener emociones, el reto es cómo gestionarlas. Y de una manera muy simple, me gustaría poderles dar algunas herramientas de gestión. Hay tres únicas maneras en que nosotros podemos gestionar las emociones. Solo tres. Dos no son sanas, no son saludables, no son higiénicas, y una es saludable e higiénica desde el punto de vista cristiano. La primera de las maneras o de las estrategias no saludables es reprimir las emociones. Es negar las emociones. Es cuando nosotros afirmamos que esta emoción no existe, ¿verdad? O porque nos han dicho que no es legítimo tenerla, o porque nos han dicho que si expresamos esta emoción no confiamos en Dios. Y a veces, como esa mosca que da vueltas alrededor de nuestra cabeza, intentamos que la emoción no aparque en nuestro cerebro. Pero lo que hacemos no es eliminarla, simplemente la emoción va a nuestro interior. Y lo que hacemos es somatizarla. O bien la somatizamos con un nudo en el estómago, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos sentido el nudo en el estómago en estos días? O pérdida de sueño, o las cervicales que se nos cargan y no sabemos por qué, o una tensión que experimentamos en todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque las emociones, cuando no son canalizadas, lo que hacen es que somatizan. Y a veces se producen explosiones emocionales. Tanta emoción contenida, hay un detonante que no tiene la más mínima importancia, que no guarda relación con el estallido emocional que llegamos a experimentar. La segunda estrategia insana, y por favor perdónenme que voy casi como una carga de caballería, ¿verdad? De rapidez, pero la segunda manera insana sería el sucumbir a las emociones. Es decir, dejar que las emociones nos controlen. ¿Qué sucede cuando dejamos que las emociones nos controlen? Muchas cosas. En primer lugar, distorsionan la visión de la realidad. No vemos la realidad como la realidad es, sino que la vemos a través de los ojos de la emoción, sea positiva o sea negativa. Todos sabemos lo que es el enamoramiento, ¿verdad? Cómo las emociones del enamoramiento nos hacen ver a la bella en la bestia, ¿verdad? Y viceversa. Entonces las emociones, muchas veces, lo que nos hacen es percibir distorsionada la realidad. Y por lo tanto, reaccionamos ante una realidad que no es la realidad real, sino que es la realidad filtrada a través de nuestras emociones, sean positivas o sean negativas. La otra cosa que sucede cuando damos lugar a las emociones es que las emociones paralizan nuestro cerebro ejecutivo. El cerebro ejecutivo es el que se encarga de las funciones más complejas de la vida cerebral, como la toma de decisiones, la resolución de conflictos, la proyección positiva en el futuro, la comunicación interactiva y creativa. Las emociones lo que hacen es que bloquean total y completamente el cerebro ejecutivo. A mayor carga emocional, mayor bloqueo del cerebro ejecutivo si dejamos que las emociones nos controlen. Finalmente, la tercera herramienta para poder gestionar las emociones es gestionarlas con Dios. Reprimir no es saludable, dar rienda suelta a las emociones no es saludable, gestionar las emociones con Dios sería la estrategia saludable para poderlo hacer.
Es tan simple, es tan sencillo que la mayoría de las personas o no se lo creen o no lo practican con la suficiente intensidad. Para mí consiste en 3 pasos muy simples. El primero es aceptar las emociones. Acepto lo que tengo, lo que siento y lo que experimento porque es legítimo y porque no tengo que avergonzarme y porque no implica falta de fe, porque no implica falta de confianza en Dios. Es lo que siento y es lo que experimento y por lo tanto lo acepto. El segundo paso sería ponerle nombre a mis emociones. Miedo, ansiedad, inseguridad, pánico, tristeza, rabia, frustración, ponerle nombre a las emociones. Y el tercer paso sería dárselas a Dios. Parece muy sencillo, ¿verdad? Pero es así. Nos dice 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7, y es el único de los versículos que les voy a mencionar, que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero ahora me gustaría que ustedes quitaran ansiedad y pusieran miedo, pusieran inseguridad, pusieran frustración, pusieran amargura, pusieran ira. Porque yo creo que Pedro es descriptivo, pero no es exhaustivo. No creo que sea el único estado emocional que debamos echar sobre el Señor. Pero también me gustaría que vieran que la manera más correcta de traducir este versículo no sería echad vuestra ansiedad como si fuera algo puntual, algo que se hace en un momento y que ya está, sino que más bien sería echando de manera constante vuestra ansiedad sobre Dios. Y déjenme que les ponga una ilustración que de sencilla que es, tiene mucho sentido. Y es cuántas veces respiran ustedes a lo largo del día. Seguramente nunca han contado el número de veces que respiran a lo largo del día. Yo les voy a decir cuántas, con total exactitud. Ustedes respiran tantas veces como lo necesitan. Y si se encuentran haciendo un esfuerzo continuado que exige mayor respiración, ustedes lo hacen con mayor frecuencia y con mayor intensidad. Y cuando ustedes están en reposo o durmiendo, baja la intensidad y la frecuencia de la respiración porque su cuerpo necesita menos. ¿Cuál es el principio que quiero compartir con ustedes? ¿Cuánto tiempo, cuántas veces debemos de echar sobre el Señor la ansiedad? Tantas como lo necesitemos. Tantas como la emoción aparece, la hemos de compartir. Tantas como esté presente, la debemos de dar al Señor. Y en la medida en que lo vamos haciendo, utilizando este círculo o este proceso tan simple, reconozco, nombro y abandono, lo que hacemos es que nuestro cerebro, y así nos lo enseña la neurociencia, genera un circuito alternativo al de la represión de las emociones o al de dejarnos controlar por ellas. Nuestro cerebro poco a poco va aprendiendo que hay un tercer camino, pero este tercer camino es intencional, es proactivo, no nos es natural. Tenemos que ser nosotros proactivamente, porque así nos lo enseña la Escritura, los que echemos la emoción sobre Dios. Déjenme que haga un breve resumen de lo que quería compartir con ustedes. Quería hablar de generar espacios donde las personas puedan sentirse legitimizadas en sus emociones, donde puedan ser escuchadas, donde puedan ser honradas y donde no se les minimice la importancia, donde no se les reprima y donde no se les diga que tienen que confiar más en el Señor y preocuparse menos. Hemos de hacer esto porque Dios es un Dios que nos ha hecho emocionales, porque Jesús fue emocional y porque los personajes de las Escrituras honran y nos enseñan a ser emocionales. Y hablamos de que el reto es la gestión. Y esta gestión la podemos hacer de maneras sanas o de maneras insanas. Si lo que hacemos es reprimir, es insano. Si lo que hacemos es dejar que nos controle la emoción, es insano. Pero si dejamos que sea la emoción, la echemos en Dios, perdón, es que me suena el tiempo de que he acabado. Pero si dejamos que la emoción se eche en las manos de Dios de manera constante y continua, entonces lo vamos a poder gestionar de una manera saludable. Pero este círculo virtuoso, reconocer, nombrar y abandonar, es algo que tenemos que hacer de manera constante. Miguel, no sé si me das 2 minutos para hacer la herramienta de control, ¿sí? Disculpen, pero el tema es muy amplio y me pasa como a Pablo, me enardece el corazón, ¿no? Cuando veo estos temas que son tan importantes. Bueno, déjenme que
que acabe, la segunda de los grandes retos que estos días estamos experimentando es la falta de control. Es decir, no sé cómo ustedes lo están viviendo, pero yo en muchas ocasiones siento que la vida me lleva y que yo no tengo el más mínimo control sobre mi vida. Sí, yo ya sé que tenemos que dejar nuestra vida en las manos de Dios y no creo que sean dos cosas antagonistas. Pero una de las cosas que hemos experimentado y hemos visto con los alumnos con los que estamos trabajando, con los papás que estamos trabajando y con nosotros mismos como docentes es que muchas veces sentimos que no tenemos control y que todo se nos escapa de las manos. Yo quisiera compartir con ustedes una herramienta que es muy sencilla, que es muy práctica y que espero que les pueda ser de ayuda para ustedes. Todo problema o todo reto que nosotros afrontamos, sea en la vida personal, en la vida espiritual o en la vida académica y profesional, siempre tiene dos partes. La parte de la izquierda, que es lo que llamamos área de control, y lo que llamamos área de preocupación. El área de control es aquella parte del problema donde yo tengo la capacidad de pensar, actuar e implementar lo que yo pienso y lo que yo quiero hacer. Tengo 100% control en esa área. Es el área donde yo realmente puedo dar pasos, donde yo puedo tomar decisiones y donde puedo implementar. Luego está el área de preocupación. Y el área de preocupación, como su nombre indica, es aquella área que no importa cuánta energía emocional, mental o espiritual le dedique, va más allá de mi capacidad. Es un área donde yo no puedo hacer nada. ¿Qué puedo hacer yo por la economía de mi país? ¿Qué puedo hacer yo por la situación sanitaria? Es mi área de preocupación, pero no es mi área de control. ¿Qué es lo que nos enseña la investigación? La investigación nos enseña que cuando estamos viviendo situaciones de crisis como esta, una gran parte de nuestro pensamiento y nuestra energía mental, emocional y espiritual se va al área de preocupación. Y por lo tanto nos queda, si me permiten ustedes la ilustración, poca memoria RAM para lo que sería nuestra área de control. Entonces, ¿cómo funciona la herramienta? La herramienta funciona de una manera muy simple. Agarramos un reto, un problema, una situación o una circunstancia que estemos viviendo. Y lo que tenemos que hacer es discernir qué es mi área de control y cuál es mi área de preocupación. ¿En qué yo puedo actuar? ¿En qué yo puedo implementar cambios? ¿En qué yo puedo hacer pasos, por pequeños y prácticos que sean, por insignificantes que puedan parecer? ¿Y cuál es mi área de preocupación? Aquello que por más que le dedique tiempo no voy a poderlo cambiar. Entonces, fíjense que el área de preocupación automáticamente se convierte en el área de oración, porque va más allá de mi capacidad. Entonces lo dejo en las manos de Dios. ¿Quién por más que se afane podrá añadir a su vida un solo día? Esa es área de preocupación, ¿verdad? Entonces no le voy a dedicar más energía. Y como hablábamos antes con el círculo virtuoso, cada vez que la emoción negativa venga, lo pongo donde le corresponde, al área de preocupación. Pero voy a centrar mis energías, mis esfuerzos, mis emociones en el área de control, que es donde realmente yo tengo la capacidad de actuar. Eso tiene muchos beneficios. En primer lugar, nos desbloquea de esta situación de parálisis. En segundo lugar, nos ayuda a recuperar cierta sensación de control sobre aquello que podemos actuar. Y después, las investigaciones demuestran que la única manera de actuar sobre el área de preocupación es actuando sobre el área de control. En la medida en que yo actúo en mi área de control, afecto, por poco que sea, mi área de preocupación. Entonces queríamos compartir, y hablábamos con Miguel, de esta herramienta que es gratuita, que no tiene ninguna complicación, pero que nos puede ser muy útil en estos momentos que estamos viviendo ahora y en cualquier otro momento o en cualquier otro reto o situación, incluso en situaciones espirituales. Déjenme que con esto acabo. Me encuentro delante de un pecado, ¿verdad? ¿Cuál es mi área de control? ¿Dónde debo de actuar en ese pecado que está totalmente, porque es un hábito o porque es una relación o porque es una actitud? ¿Y cuál es el área que Dios debe de cambiar? Entonces, es una herramienta que espero y deseo que les pueda ser de mucha utilidad. Muchísimas gracias por la paciencia. Espero
haberme sabido comunicar con suficiente claridad en mi lenguaje Reina Valera 1960, ¿verdad? Y deseo también que lo que he compartido pues, pueda sernos de utilidad en estos momentos de crisis. Muchísimas gracias. Información y desafío e inspiración que recibimos de Félix, queremos invitarles ahora a hacer algo práctico, y muchos de ustedes recibieron por correo ya la hoja de trabajo, y vamos a darles 15 minutos y vamos a dividirnos en diferentes grupos pequeños, y nos gustaría que pudieran interactuar, y hay 4 preguntas que también están ahí abajo. ¿Qué corresponde a mi área de control? Y ustedes pueden completar. ¿Qué corresponde a mi área de preocupación? ¿Qué puedo hacer para aumentar mi área de control? ¿Y cuál es mi próximo paso práctico? Una de las cosas que nos gustaría que cada uno de los que asistimos a este webinar es que podamos llevarnos al menos algo práctico, y después Félix va a retomar esto. ¿Te parece, Félix? Sí, perfecto. Entonces vamos aquí, ya tenemos... vamos a dividir en grupos y nos vemos en 15 minutos, y les animo a que puedan compartir su historia y podamos responder estas preguntas uno a uno. Nos expulsaron de la sala. Nos mandaron con todos, ok, gracias. Ya regresamos, yo ya estoy regresando porque decía en 50 y no sé cuántos segundos y ya entré otra vez a la sala principal. Yo Teletransportaron. Ok, qué bueno, qué bueno. Veo que muchos de ustedes seguro hubiesen necesitado más tiempo para hablar, pero este es el comienzo de la conversación, y pude participar así de manera rapidita en varios de los grupos. Y gracias por ser vulnerables, gracias por compartir lo que está pasando. Y Félix, te doy el pase a ti para hacer un cierre de todo lo que comentamos en los grupos. Adelante. Sí, habíamos hablado con Miguel que sería muy importante para nosotros si ustedes en una frase, y así si hacemos una frase la mayor cantidad posible de personas pueden participar. ¿Qué es lo que ustedes se llevan de este tiempo que hemos pasado juntos? De esta webinar, ¿qué es lo que quieren retener? Solo una frase. Entonces simplemente articulen su micrófono y compartan una sola frase para que la mayoría pueda compartir. Para nosotros sería de mucha ayuda, ¿verdad, Miguel? El poderlo escuchar. Totalmente, sí. Nos ayudaría mucho, ¿sabes? Iris, esperanza. En mi caso, me ha encantado el tema de ampliar mi zona de control, ¿no? Me parece que es un concepto bien importante y que voy a empezar a ejecutar de inmediato. Gracias. Yo diría que no está mal sentirse mal. Canalizar las emociones, Patti. Gracias, Patti. A mí me gustó que en nuestra área de preocupación va a la oración, ¿no? Esa interviene, esa parte me gustó mucho. Gracias. Gracias, Paola. Validar Iris, las no, emociones mías y las de los demás. Validación de emociones. Honrándolas. Muchas gracias. Bueno, poder ver que a mis hermanos les preocupan las mismas cosas que a mí, que no soy la única. Gracias. Ver los problemas como oportunidades. Gracias. En mi caso, perdón, en mi caso aprendí que está bien tener preocupaciones. El problema estaría en no saber cómo gestionar esas preocupaciones. Eliana tenía ahí, Rodríguez. Sí, separar el área de preocupación para calmar mi corazón. Gracias. El círculo virtuoso. El círculo virtuoso de tanta sabiduría que está en la Biblia. Gracias. Organizar mis tiempos. Gracias. Conocer mi círculo de control y de no control. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Reconozco, nombro y abandono mis emociones negativas. Gracias, Iris. Identificar las emociones. Gracias.
sería enseñar a mi familia, que en estos momentos estoy compartiendo con mis hijos, esta área de control. Gracias. Poner en En eso yo oración diría toda la parte dependencia de Dios en todo tiempo. Ahí está para mí la solución. Gracias. Gracias, Catherine. poner en oración nuestra área de preocupación nos va a dar confianza y esperanza también. Gracias. Reina, mi cargador muere, que me quedan 3. Mírala, Miguel. Eso es área de preocupación. Bueno, no sé si alguien más quiere compartir para que todos tengan la oportunidad de, con una frase, aquel concepto que quieren retener de lo que hoy han experimentado. Bueno, reconocer que hay cosas que no podemos cambiar. ¿Para qué preocuparnos? Más bien ponerlas en manos de Dios. Gracias. Yo resumiría esto en las preocupaciones se pueden gestionar. Gracias. Yo diría que es válido, ¿no? Es válido como seres humanos sentirnos frustrados, sentirnos tristes, sentir que no hay salida, pero como dices, todo esto es dentro del área que no podemos controlar, pero dejárselo todo en las manos de Dios, ¿no? O sea, el Señor es nuestra esperanza, saber que Dios es el que tiene control de todo. Lo que escapa a nuestro control, el Señor lo tiene bajo control, ¿no? Gracias. A ver. Hola, yo creo que nada pasa por gusto en esta vida, que todo tiene un propósito y que bendito los momentos de crisis que nos permiten salir de nuestras zonas de confort, porque dentro de ellos vamos a aprender aquellas cosas que antes no habíamos pensado que podíamos aprender. Gracias. Pues Miguel, cuando tú quieras. Sí. Bueno, quiero agradecerles y queremos obviamente honrar su tiempo. Sabemos que hay varias responsabilidades que ustedes tienen y en primer lugar quiero agradecer a Félix, gracias por estar presentes desde Barcelona, en España, a todos los que están viendo este webinar, a los que se conectaron, a los que lo van a ver después. Yo quiero invitarlos a que también consideren a Félix como un recurso para sus colegios, para sus instituciones, con mucho gusto y con obviamente la autorización de Félix, pero estaríamos felices de compartir este recurso también con sus equipos de trabajo, y así que considérenlo de esa manera. Contarles que en 2 semanas más van a recibir otra invitación, en 2 semanas más en realidad queremos tener otra oportunidad con ustedes, y sabemos que queremos ser lo más relevantes a las necesidades que están teniendo hoy, y ya tenemos 2 invitados desde acá de los Estados Unidos, Tim y Annette Gulick, que tienen una experiencia tremenda. Ellos van a estar compartiendo acerca de ideas prácticas para poder ayudar a profesores y personas a tener éxito en toda el área online. Así que ya les va a llegar más información acerca de eso. Espero que estos minutos que hicieron una pausa y han sido útiles, y desde el equipo de Transforma University ha sido un gusto tenerles. Y me gustaría cerrar este webinar con una oración y que nos uniéramos todos de diferentes países, de diferentes ciudades, de diferentes colegios e instituciones, que podamos presentar todo esto que acabamos de escuchar y todas nuestras preocupaciones, toda nuestra ansiedad al Señor. ¿Les parece? Querido Dios, gracias por este regalo que nos has dado esta mañana de conectarnos, de escucharnos, de saber cómo estamos, de saber cómo están nuestros colegas y personas que tienen un trabajo y un rol de responsabilidad tan igual como nosotros. Pedimos, Dios, que en medio de toda esta crisis sanitaria, esta crisis económica, tú puedas cuidar nuestra mente, nuestro corazón, y pedimos, Señor, que tú puedas traer sabiduría a la toma de decisiones, así como fuimos desafiados
el día de hoy. Queremos depositar toda nuestra ansiedad, nuestra preocupación, nuestros miedos delante de ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Y queremos presentarlo en oración, porque sabemos que eres un Dios que también escuchas. Gracias por esta linda red de personas, de gente tan talentosa y que está haciendo tanto bien a miles y miles de estudiantes y familias alrededor de América Latina. Bendíceles, cuida a sus familias, provee para sus necesidades y dales ideas creativas para salir de esta situación que estamos viviendo. Hacemos esta oración en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Queridos, Amén. ha sido un gusto verles, así que un abrazo grande a todos y nos vemos, si Dios quiere, en 2 semanas. Un abrazo también a todo el equipo de Transforma, Chao. que es posible. Muchas gracias. Un gusto verles. Gracias. Un abrazo. Gracias, un abrazo.